El canal del Congreso presenta. En mayo de 2019, la Suprema Corte de Justicia sentenció que la Unidad de Medida y Actualización UMA era inaplicable en materia de seguridad social. Sin embargo, la UMA se sigue ocupando como índice base o referencia en multas, contribuciones y saldos de créditos a la vivienda. Necesitamos nosotros regresar al esquema del salario mínimo, que sea la manera en la que se cuantifiquen los créditos y pagos de hipotecarios. ¿Cuáles son las razones que se exponen en la iniciativa para que la UMA no se aplique a los créditos de vivienda? De ello nos ocuparemos en unos minutos más, pero por ahora permítanme darles la bienvenida a Cámara Alta. Iniciamos. Cada año los pescadores de Tabasco y Campeche se tienen que someter a un periodo de 5 meses de veda del camarón de 7 barbas que afecta a familias enteras. ¿Cuál es el motivo de la veda y qué propone el Senado al respecto? De esto va la siguiente historia. En México, la pesca ribereña juega un papel clave en el combate a la pobreza, pues proporciona alimento y empleo a millones de personas. Una de las especies acuáticas más codiciadas y que enfrenta serios problemas de sobreexplotación en aguas del Golfo de México es el camarón 7 barbas, por lo que el gobierno ha impuesto periodos de veda para prohibir su captura y permitir que durante ese tiempo la especie se reproduzca y desarrolle adecuadamente. Las vedas se establecen para proteger dos cosas. El recurso, por un lado, o sea, que no desaparezca por la sobreexplotación, y obviamente al pescador, porque si se protege el recurso y el recurso se mantiene, entonces los pescadores van a tener producto. La pesca ribereña se lleva a cabo en los ecosistemas costeros y en zonas de no más de 100 metros de profundidad. Está ligada a las comunidades de pescadores que usan embarcaciones pequeñas y, en conjunto, este tipo de pesca aporta el 30% de la producción nacional y genera unos 300,000 empleos directos. En las aguas costeras que van desde Campeche hasta Tabasco, muchas familias dependen de la captura del crustáceo. El 7 barbas es un camarón que funciona muy bien en el mercado local. No es muy grande, es un camarón casi que podríamos clasificar como coctelero, pero funciona bien en los restaurantes pequeños de la costa, en las zonas turísticas, o para toda esta zona de la franja petrolera, digamos, del sur de Tabasco y Ciudad del Carmen, y eso es común que lo ofrezcan ahí. Entonces genera un movimiento económico muy local, pero importante para ese sector de la pesca ribereña. El periodo de veda establecido por la CONAPESCA en la zona de Campeche se establece por lo regular de mayo hasta octubre, periodo en que los pescadores sufren la falta de fuentes de empleo alternas. Por ello, en el Senado de la República se hizo un exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Instituto Nacional de Pesca a que informen qué acciones están implementando a fin de reducir la veda impuesta hace más de 10 años a la pesca de camarón 7 barbas y qué estrategias se pueden implementar a fin de apoyar a los pescadores ribereños. La UNAM, en su sede de Cisal, Yucatán, tiene un proyecto para capacitar a la gente de la costa y mostrar que existen alternativas a la pesca. Una de ellas es la acuacultura, actividad que permite la gestión integral de los recursos acuícolas. La acuacultura, no de escala industrial, pero sí de una escala mediana, digamos, pequeña, casi entre familiar, pequeña y mediana, podría ser una alternativa para la pesca. Porque si tenemos un motorcito, aunque sea relativamente pequeño, pero continuo a través de la acuacultura que produce recursos económicos, entonces la economía familiar de la costa podría compensarse un poco. Otros factores que enfrentan los pescadores son el cambio de temperatura del agua debido al cambio climático, modificaciones en los periodos de reproducción de las especies, la contaminación por derrames petroleros, la migración y la falta de infraestructura y financiamiento.
La madrugada del 16 de septiembre de 1810 estalló el movimiento social conocido como la Lucha de Independencia de México, que se prolongó por más de una década con distintos altibajos. El primer descalabro vino cuando fueron aprehendidos y ejecutados los líderes del ejército insurgente. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas a manera de escarmiento y venganza, y el movimiento independentista corría el peligro de extinguirse. Ante esto, Ignacio López Rayón tuvo que convertirse en el líder y continuador de la lucha por la independencia, por lo que reunió a un grupo de intelectuales y generales para organizar, unificar e institucionalizar el movimiento. Así, el 19 de agosto de 1811, en Zitácuaro, Michoacán, se estableció la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, bajo el liderazgo del general Ignacio López Rayón. Su objetivo principal era crear un gobierno para regularizar el movimiento, así como dirigir todas las operaciones de guerra contra los españoles. La Junta redactó un acta en la que se asentó la necesidad de establecer una Junta Suprema que organizara a los ejércitos, protegiera la justa causa y libertara a la patria de la opresión y yugo que había sufrido por espacios de 3 siglos, la cual fue suscrita por los jefes insurgentes que estaban en Zitácuaro, naciendo así la Junta Suprema Nacional Americana, y su existencia fue dada a conocer por bando el 21 de octubre de 1811. Tras varios meses de trabajo y cambios de sede, la Junta fue disuelta a mediados de agosto de 1813, lo cual dio pie al establecimiento de un gobierno más representativo. La Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro ha pasado a la historia como el primer intento de un gobierno mexicano. Para evitar que cualquier variación en el salario mínimo motivara un impacto inflacionario en nuestra economía, en el año 2016 se creó la UMA, Unidad de Medida y Actualización para calcular el pago de obligaciones gubernamentales. Hoy desde el Senado se ha emitido una iniciativa para que los créditos a la vivienda se vuelvan a otorgar en pesos. Les contamos cuál es el motivo de esta propuesta. Para 14 millones de mexicanos, adquirir una vivienda en México es una tarea imposible. Según el Banco Inmobiliario Mexicano, 30% de la población sigue viviendo con sus padres, más de una familia vive en una sola casa o autoconstruyen su propiedad. Es un problema muy serio porque en México no hay un problema de espacio, hay un problema de desarrollo. Y creo que el gobierno debería de dar facilidades más allá de las que dan a las personas que están empleadas en la economía formal, o sea, los que trabajan en una nómina. Básicamente es porque los créditos inmobiliarios son muy altos, la tasa de referencia bancaria han subido mucho y las personas actualmente tienen un salario y condiciones laborales que no lo permiten. Pero más allá de la apertura de los créditos está el tema de las letras chiquitas y las condiciones. Por ejemplo, para los trabajadores al servicio del Estado se ha convertido en todo un problema el esquema de pago y los montos se vuelven impagables, dado que aumentan mensualmente, sobre todo para quien paga en UMAS. Hoy por hoy hay un sinnúmero de derechohabientes, un movimiento nacional sostiene que cerca del 1.000.000 de derechohabientes del FOBISSSTE en nuestro país, que a través de esta escalada de valor de las UMAS, pues le resultan los créditos que adquieren impagables. 1 millón de familias que incluso con lo que perciben de pensión, si lo depositan de manera íntegra para poder pagar su crédito hipotecario, no les alcanza. Esta problemática, sumada a la gentrificación, hablando específicamente en la Ciudad de México, donde miles de personas están siendo desplazadas, ha encarecido el costo de la vivienda y ni qué decir del costo de los créditos. Necesitamos nosotros regresar al esquema de salario mínimo, que sea la manera en la que se cuantifiquen los créditos y pagos de hipotecarios. Eso requiere una modificación a la ley del ISSSTE, que también nosotros estamos proponiendo que no sea exclusivamente para el tema de la vivienda, sino también para el tema del retiro y las pensiones, para que verdaderamente a la clase trabajadora en nuestro país el sueldo que reciben, modesto o no, les rinda. Nosotros proponemos también que
sea no superior al 8% la tasa de interés que se cobre en este tipo de créditos, pero que no se condicione al tiempo en el que tú hagas el contrato. Mientras esa diferenciación entre los créditos del Foviste y del Infonavit no sean parejos, no va a haber la posibilidad de que las personas quieran una vivienda digna actualmente. El derecho a la vivienda es uno de los derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Todos los mexicanos y todas las mexicanas deberían de tener posibilidad de acceder a un crédito a la vivienda. Es una de las necesidades básicas que se deben satisfacer. El Parlamento Europeo es un organismo político que representa a más de 500 millones de ciudadanos europeos de 28 países que integran la comunidad. Esta institución es elegida mediante el voto universal directo cada 5 años. Originalmente se integraba por 751 eurodiputados, pero tras la salida del Reino Unido el número de escaños se redujo a 705. Entre sus funciones, los eurodiputados deciden su legislación, elaboran presupuestos, aprueban los acuerdos internacionales, definen la política de desarrollo y de ayuda humanitaria de la Unión Europea hacia el mundo. El Pleno del Parlamento Europeo se reúne todos los meses, excepto agosto, en Estrasburgo, durante un periodo parcial de sesiones de 4 días, de lunes a jueves. Es interesante mencionar que los eurodiputados no se organizan por nacionalidad, sino que se reúnen en los grupos políticos que representan sus afinidades políticas e ideológicas. La Comisión de Relaciones Exteriores Europa de la Cámara Alta es el órgano técnico encargado del análisis de los asuntos que son relativos a esta zona geográfica y actualmente tiene la encomienda de llevar a buen puerto la renegociación del acuerdo global que une a nuestro país con la Unión Europea desde 1997. Acuarios, delfinarios y zoológicos marinos vivieron su auge en la década de los años 70. Desde entonces, delfines, orcas y leones marinos se han convertido en los protagonistas de los espectáculos marinos. Pero ¿es justa esta explotación? Para la senadora Cecilia Sánchez no lo es, y nos cuenta por qué. En el siglo XIX fue cuando comenzaron a ser populares las actuaciones de animales entrenados, una vez que los empresarios del espectáculo se dieron cuenta de lo rentable que era criar animales para explotarlos. Esto se ha venido haciendo a través de los tiempos y lo consideraba pues muy bonito y muy redituable, porque pues un animalito no cobra, ¿no? Entonces ya tienes al artista gratis. Al respecto, todavía el año pasado, México ocupaba el 4º lugar entre los países en el mundo con más delfines en cautiverio. Los 29 delfinarios registrados albergan alrededor de 240 ejemplares, que representan el 8% del total de delfines en cautiverio a nivel global. Esta se ha convertido en una nueva batalla en la Cámara Alta, donde la senadora Sánchez García propuso, a través de una iniciativa, prohibir el uso de animales marinos para actividades de interacción con humanos en espectáculos, así como su reproducción en cautiverio o la obtención e introducción de nuevos ejemplares en espectáculos. Hemos salido a otros espacios, a otros países y lo que hacen es una interacción digital, ¿sí? Y los niños aprenden a veces hasta mucho más porque tienen una explicación de toda la actividad del animalito, por qué actúa así. O sea, ya hay estudiosos del tema. No veo yo la necesidad de tener los animales en cautiverio y que el día de mañana pues se mueren, o si los sueltan pues ya no pueden sobrevivir en su medio ambiente. En este proyecto de decreto se habla de crueldad animal en acuarios recreativos, más allá de malos tratos a los que pueden ser sujetos. Se alude a las condiciones antinaturales a las que son sometidos con el único objetivo de la exhibición e interacción con humanos con fines de entretenimiento.
Yo creo que hay que ponerse como siempre en los zapatos de los demás. Yo quedé huérfana muy chica y la primera enseñanza que me hizo mi mamá es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Y creo que esa es una regla básica para el respeto hacia los demás. Recordemos que en octubre de 2022, el Senado avaló una minuta promovida por diputados con el fin de modificar la Ley General de Vida Silvestre, con el objetivo de prohibir la utilización de ejemplares mamíferos marinos en espectáculos, así como en cualquier actividad que no sea investigación científica para su conservación. Cada vez que alguien paga un boleto para un espectáculo con animales, está financiando que sean cazados, recluidos en un minúsculo tanque y obligados a actuar frente al público. En la antigua casona de Jicotencatl se llevó a cabo la presentación del libro México y Brasil, 200 años de relaciones, una perspectiva mexicana, que reúne a 10 autores que destacan la hermandad que existe entre ambas naciones y su relación bilateral. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que es necesario ser muy enfático en la fraternidad y hospitalidad entre Brasil y México. Destacó el sistema político de Brasil, sus izquierdas y su alternancia, pues es similar a la de México, porque por primera vez se dio el triunfo de una izquierda mexicana. El embajador de Brasil en México, Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra, mencionó que ha llegado la hora de que los caminos trazados por nuestros países se encuentren en un acuerdo de comercio amplio y actualizado, el cual no solo impactará positivamente los flujos de comercio y de inversiones bilaterales, sino que representará avances significativos en pro de una mayor integración. Reconocida por ser una elocuente oradora, Ermila Galindo fue una de las mujeres que durante la primera mitad del siglo XX luchó por consolidar los derechos, la justicia y la libertad para las mujeres mexicanas. Ermila Galindo Acosta nació el 2 de junio de 1886 en Ciudad Lerdo, Durango. Cursó sus primeros estudios en taquigrafía, mecanografía y telegrafía, lo que le permitió ser profesora y posteriormente trabajar como secretaria en bufetes de abogados en Durango y Torreón. Desde muy joven estuvo interesada y preocupada por la situación del país, por lo que se incorporó a diversas agrupaciones políticas donde logró destacar gracias a su compromiso y excelente escritura y oratoria. En 1914 pronunció un discurso durante el cumpleaños de Venustiano Carranza, quien quedó impactado con sus palabras, por lo que le invitó a ser su secretaria particular. Desde este puesto, Ermila se convirtió en promotora del constitucionalismo y los principios del feminismo, fomentando la educación de la mujer como vía de emancipación. Posteriormente, en 1915, publicó el primer número de la revista La Mujer Moderna, creada y dirigida por ella, donde se discutía sobre política nacional y otros temas considerados de interés femenino. Por otro lado, en 1916 se llevaron a cabo 2 congresos feministas en Yucatán, donde Ermila participó como oradora leyendo por primera vez el discurso a favor de la educación sexual para las mujeres, un tema que sorprendió a muchos por ser considerado un tema polémico de la época. Ese mismo año, el Congreso Constituyente trabajaba en la Constitución política que actualmente nos rige, por lo que Ermila Galindo envió una iniciativa al Congreso Constituyente solicitando que se considerara el reconocimiento del voto femenino en la nueva Carta Magna. La iniciativa fue leída el 12 de diciembre de 1916, pero como ya sabemos, fue rechazada por los constituyentes. En 1917, desafiando abiertamente la ley electoral, Ermila Galindo se presentó como candidata a diputada federal por el entonces Distrito Federal. Aunque no lo logró, su valentía y coraje sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres mexicanas. Ermila Galindo murió el 18 de agosto de 1954, un año después de que el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines publicara la modificación constitucional donde se reconocía el voto femenino.
Ese mismo año, Ruiz Cortines le otorgó el nombramiento honorario de la primera mujer congresista. El Pleno de la Comisión Permanente realizó un homenaje luctuoso en memoria de Porfirio Muñoz Ledo, quien dejó una huella imborrable no solo en ambas cámaras del Poder Legislativo, sino en diversas esferas de la vida nacional como arquitecto y protagonista de las épicas que dieron forma a la estructura democrática de nuestro país. Cámara Alta se suma a dicho homenaje con toda la admiración que nos merece la figura de Porfirio Muñoz Ledo. Saber gobernar es también saber escuchar y saber rectificar. El ejercicio democrático del poder es ciertamente mandar obedeciendo. La tribuna fue su casa, la palabra, el argumento, su mansión. Porfirio Muñoz Ledo fue un hombre de ideas, hombre de su tiempo y de otros tiempos a los que supo adelantarse, pero sin prisa, sin rencor hacia el reloj que le dejó acumular casi 9 décadas de un profundo conocimiento de su patria y de sus congéneres. A lo que se suma un arrastre de cambios que marcaron el derrotero del país y en algunos de los cuales fue testigo, impulsor o protagonista. Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega nació en la Ciudad de México en 1933 y 22 años después ya era licenciado en Derecho por la UNAM. De ahí le siguieron estudios de Derecho Comparado en Cuba y un doctorado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París. Fue catedrático en al menos una docena de escuelas en diversas partes del mundo e indiscutible servidor público o funcionario como se estilaba en su tiempo. Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Educación Pública, y más tarde, miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y representante permanente de México ante la ONU. Un erudito en casi cualquier tema y un practicante de tiempo completo del arte de la política, la de los griegos que veía por el bien del alma de los ciudadanos. Muñoz Ledo se sostuvo durante las últimas 6 décadas en el epicentro de los cambios democráticos del país y dicen por ahí que lo único que le faltó fue ser presidente de México. Será quizá en tribuna donde más se le añore, y por ello el Pleno lo despidió con 1 minuto de aplausos. En esa misma tribuna y en la de Jicotencas 9 fue campeón de la palabra. 746 horas en largos debates del Senado entre 1988 y 1994. Por eso, en la Cámara Alta, también fue despedido con honores y con algo más que nostalgia. Lo recuerdo en las reformas políticas, con una cultura selvática, exuberante, enorme. Y un político culto facilita el diálogo, encuentra la coincidencia, abre la confrontación de pareceres inteligente. Fue un político culto porque cultivaba la palabra, cultivaba la inteligencia y cultivaba la amistad. Eso es una herencia de un alumno destacado de Torres Bodet. Nunca yo recuerdo un señalamiento de corrupción en la vida pública de Porfirio Muñoz Ledo, y eso es para reconocérselo, y eso es para decir, fue un hombre íntegro y fue un hombre que fue respetuoso de las instituciones, que muchas de ellas dirigió, que en muchas de ellas encabezó y que muchas de ellas llevó con la frente en alto. Que viva Porfirio Muñoz Ledo. No sé, querido amigo Porfirio,
Si en una sociedad y sistema genuinamente democrático y más generoso, otro hubiese sido tu destino, tu realidad. Pero con estos vaivenes, con estos claroscuros en tu existencia, hoy nos reunimos tus amigos para decirte que eres un imprescindible para la historia de la evolución democrática de México. Con este humilde homenaje despedimos nuestro programa y al mismo tiempo los convocamos a que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que en este momento aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de todo el equipo que hace posible Cámara Alta me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó